¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo feliz porque cada live contigo y con cada uno de mis maestros es una clase maravillosa para quedarme practicando y aprendiendo muchísimo de todo eso bueno que nos enseñan. Ay, qué delicia con esas palabras, ya que no. Ajá. Doc, vamos a hablar de los 7 códigos de la energía, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de los 7 códigos de la energía, yo tenía esto por allí, muy bonito, que me regaló Liliana Torres, que me hace la lectura de registros acá, chicos. Son los chakras, son 7, los 7 colores. Entonces yo dije, ¿será que algo tiene que ver? Lo voy a subir a ver si sí y armonizamos nuestro live. Wow, qué Si no maravilla. me cuenta, porque es que estoy súper ansiosa de saber cuáles son esos 7 códigos de la energía, qué podemos potenciar con toda esta información que les va a regalar. Me parece delicioso, rico. Miremos a ver qué va resultando con todo eso que te regalaron. Y por supuesto lo hilamos con esto, porque es que yo creo que cada uno de estos temas está absolutamente conectado y no es al azar que estemos hablando de estas cosas ahora. Por eso son los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, el arco iris tiene 7 colores. ¿Sabes que hace poco hice como toda esa reunión de toda esa información con Jaiber Sí, Pérez? sí, qué maravilla. Y el que es malito para esas cosas, ¿no? Ay, sí, y él mismo lo dice, o sea, es algo como que le llega, como que ya tiene grabado. Y definitivamente aprovechar cuando ustedes tienen ese conocimiento y no lo comparten, ¿qué hacemos nosotros? Recordar algo que nuestra alma, que nuestra conciencia ya sabe. Mi Así. doc, bueno, ya se nos han conectado buenas personitas, gracias por compartir con otros. Recuerden seguir al doctor Alejandro Posado Beut a través de este cliccito mientras tanto. Y entremos en materia. Doc, hablemos, somos energía. ¿Cómo así que 7 puntos? ¿Son 7 códigos, 7 centros? ¿Cómo así que códigos? Bueno, Enséñenos pues. mira, primero somos energía, eso sí, eso lo tenemos yo creo que tremendamente claro y cada celulita de nosotros es portadora de una carga energética determinada. Quienes miden electrofisiológicamente eso dicen que cada diferencia de potencial en las células tiene menos 75 milivoltios, que si tú sumas eso en las trillones de células que tenemos, nos convertimos en un gran hidroituango o algo así parecido en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía necesita circular por alguna parte. Así como esa represa necesita entonces que se vaya drenando y por fortuna pasamos ese momento complejo y empezó a drenarse porque si no se estanca y puede haber un riesgo mayor, asimismo esa energía empieza a acumularse en nuestro cuerpo y es necesario que tenga vías de comunicación. Los chinos describen que hay cerca de 3.000 puntos de acupuntura, pero a su vez esos confluyen en lo que ellos llaman los chakras secundarios, que son 21 chakras en nuestro cuerpo, es decir, que son 21 centros mínimos de energía como pequeñas centrales en este ejemplo que estábamos poniendo, que van a nutrir a grandes centrales, que serían ya los 7 chakras o centros de energía que yo he llamado los códigos de energía, porque en verdad eso es lo que son códigos energéticos tremendamente poderosos que pueden hacer que nuestro cuerpo empiece a funcionar de una u otra manera y que cada uno de nosotros, si los sabe manejar, si los conoce, perfectamente puede ponerlos a su servicio para que se conviertan en un gran regulador de nuestro sistema energético vital. Qué maravilla porque lo acabas de decir. Los 7 chakras para mí, o sea, hay una sensación especial cada vez que escucho, veo algo que esté relacionado con esos centros energéticos. Pero debo decirte que dentro de mi proceso evolutivo no he llegado a esa materia. Me encanta, sé que me gusta, lo veo y lo disfruto. Sé que aquí queda, digamos, como el plexo solar y ese es muy importante. Sé que el chakra garganta es uno de los que debo cuidar, ¿cierto? Pero realmente una información que me lo condense, Doc, no la tengo. Por eso me emocionó tanto este live, porque cuando además de que hablas de códigos, pues, ¿qué es lo que piensa uno cuando le dicen código? Venga, le vamos a dar la fórmula para que conecte con cada uno de esos centros energéticos. Y pues obviamente digamos que me conecto más con esa ansiedad de
buena, obviamente, de querer aprender y dominar esos centros energéticos. Pero lo que no sabía y acabo de aprender contigo es eso. Si yo no los conozco, puede ser que tenga esas energías recargadas y eso ocasione algo que tal vez yo no sepa interpretar. Mira, puede ocurrir por las dos cosas, o porque se represe demasiado y entonces tú ves que en esa compuerta que tienen que abrir en las represas, porque si no las abren se va a desbocar y posiblemente se lleva la presa misma, o porque hay un déficit tan grande que como en aquella época del apagón que nos tocó en Colombia, se secan todas esas represas y no hay forma de nutrirse. Entonces, obviamente, esa energía necesita circular, como te decía ahorita, a través de meridianos. Los chinos los llaman los meridianos o canales de energía. Y esta misma ciencia empezó a describir también en conjunto con la medicina ayurvédica, y esto es lo bonito porque hay una fusión tanto de la medicina tradicional china como de la medicina ayurvédica que confluyen y que coinciden en muchas de sus miradas, y entonces esto se va acercando a eso que nosotros conocemos como los 7 chakras principales. En nuestra medicina occidental, cada chakra está asociado con una glándula y entonces por eso perfectamente podríamos asociar los chakras a glándulas en nuestro cuerpo para traducirlo en términos energéticos de Occidente, ¿sí? Cuando a mí me hablaban de chakras al principio, hace muchos años, yo escuchaba hablar de eso e inmediatamente me imaginaba unos esotéricos por allá, en túnica, yo no sé, asumiendo raras y todo eso. No, realmente lo que estamos haciendo es desmitificando eso y dándonos cuenta de que si en verdad nosotros conocemos esta información, resulta ser tan valiosa que cualquier aspecto de tu vida lo puedes enfocar desde los chakras. No simplemente la salud. En realidad la salud tiene un componente mucho más profundo que no se limita al bienestar físico, emocional o mental, como era la descripción anteriormente de la salud, sino que también allí tú puedes perfectamente manejar cualquier cosa que te esté ocurriendo en tu vida, cualquier suceso que esté pasando en un momento determinado, puedes asociarlo a esos rangos de energía y a esos chakras energéticos vitales. Pues, Doc, el domingo estuvimos en un taller de arcangelinas, activando la energía femenina de las arcangelinas con Susana Majul, una maestra muy amorosa y coherente que queremos, que amamos muchísimo. Y cuando ella nos hablaba de cada una de las arcangelinas, también tienen esos rayos que conectan con los colores también de los chakras. O sea, en ese momento, pues, uno empieza a unir los puntos hacia atrás, ¿cierto? De toda la información que ella tiene. Y hablaba de las glándulas, pero habló como en dos nomás de las glándulas. Entonces yo dije, ay, pues madre, sí, qué chévere. Realmente, o sea, todo lo que nos falta por aprender. Y tú lo acabas de mencionar. Y yo dije, ve, el domingo yo dije, qué bacano saber cómo los centros energéticos, con qué glándulas están conectadas, porque hasta hace muy poquito me enteré que las glándulas son las que manejan mucho información para tener una buena salud. Entonces, mira que aquí va a haber un gran complemento de esa información espiritual y científica, corporal, médica. Eso es muy bonito, Lili, porque en verdad las glándulas son unas estructuras que producen hormonas que van a actuar in situ o a distancia en nuestro cuerpo, es decir, en el punto local donde se producen, o simplemente van a ejercer un efecto a distancia y van a hacer que nuestro cuerpo se maneje de una manera u otra, y por supuesto de eso depende gran parte de nuestra homeostasis, de nuestro equilibrio, de nuestra armonía interior. Entonces sí, cada centro, cada chakra, cada código de energía está en relación con una glándula específica. Por ejemplo, el primer centro está en relación con las glándulas suprarrenales, que como el nombre lo dice, están encima del riñón, y esas glándulas suprarrenales, que son las grandes moduladoras del estrés, también tienen que ver mucho con nuestro polo a tierra, con esa capacidad de conectarnos con la posibilidad también de pisar firme y de encontrarnos con esa energía de reserva o ancestral, esa que traemos de quienes nos antecedieron y que a veces la vemos tremendamente afectada. Todos los días veo aquí en consulta situaciones específicas de gente que dice: es que yo siento un temor horrible en mi interior, es que no sé qué me pasa, es que he sido muy insegura, es que no soy capaz de tomar decisiones, es que empiezo una cosa y no la termino, y cuando uno empieza a mirar, resulta que toda esa energía ancestral estaba alterada
porque mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo tuvieron esto y esto y aquello, y entonces más que inscribirlas en el código genético desde el punto de vista de los ácidos nucleicos, también está inscrita en ese sistema energético vital que circula por nosotros. Entonces ese primer centro, esa suprarrenal, nos permite dar un paso a la vez, conectarnos venciendo nuestros temores, venciendo nuestros miedos y dándonos cuenta de que allí en verdad empiezan a hacerse notorias esas connotaciones de los verdaderos órganos de los sentidos. Empezamos a darle sentido a los sentidos y empezamos a pasar de la incertidumbre a la certeza, que ha sido tema de muchos seminarios, y allí es cuando nos conectamos con nuestro verdadero poder interior. Ese es el primer centro. ¿Ese En relación, primer centro qué color es? El rojo. normalmente esos centros están asociados primero a una nota musical, que sería la nota Ay, musical do, ¿sí? Y así vamos a ir ascendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero también está en relación con el color rojo en el primer centro, exactamente. Qué maravilla que dice allí, chakra raíz, perfecto, el muladhara, y es una maravilla. Fíjense que allí en esa imagen, si te das cuenta, Lili, hay como 4 petalitos dentro de ese loto principal, ¿sí? 4 pétalos sí. externos que los orientales llaman las unidades vibracionales. Me encanta eso que estás haciendo. Esto está súper didáctico y me parece fascinante. Ojalá la gente que esté aquí conectada invite a muchos otros, porque esta información realmente es bien interesante. Entonces ese color rojo nos invita a darnos cuenta de que estamos como entre lo más arcaico, lo más primario en nosotros, y por eso a veces cuando tenemos una ira muy grande, entonces se seca la energía del riñón y de la suprarrenal, se seca el agua y por eso se sube el fuego, ¿sí? Y por eso entonces alguien decía, no digas nada cuando estés en caliente, cuando sientas que la ira se te disparó, que tu mente está nublada, es precisamente porque el agua que está en relación con ese movimiento del chakra raíz precisamente empieza a alterarse significativamente, y entonces perdemos el polo a tierra, perdemos la conexión que nos hace sentirnos firmes, organizados, dirigidos a una cosa específica y con la claridad suficiente como para entender hacia dónde vamos modulando las cosas. Bueno, ya hemos Ay, visto Do, el qué centro, ¿no? maravilla, porque, por ejemplo, entonces, si yo tengo un problema de riñón, lo puedo empezar a relacionar con el centro energético y empiezo, pues como ya hoy tenemos tantas herramientas donde nosotros mismos podemos alinearnos, ¿cierto? Mira, Entonces, esa información tenerla es muy valiosa, o sea, yo misma puedo ser mi propia gurú. claro, claro, y en realidad más que un gurú es escuchar el cuerpo que siempre te habla. Hicimos una serie muy grande que se llamó Tu Cuerpo Habla, que está por ahí en el Instagram y en YouTube, que realmente nos dice que cada órgano nos está contando a través de sus signos o síntomas una historia a la que le podemos poner atención. Recientemente, por ejemplo, venía alguien que me decía, hombre, no sé qué me pasa, no sé qué está ocurriendo, porque tengo una empresa que vende muy bien, que factura muy bien, tengo contratos maravillosos, excelentes, pero yo no he podido sentar cabeza y definitivamente no soy capaz de que esto funcione de manera adecuada. Siento como si, y esa fue la expresión que utilizó, como si me moviera en el piso. Ese como si entonces hace que ese chakra raíz entre en un desbalance, y por supuesto no tiene el poder para organizar su empresa, el poder para enraizarse, por eso se llama el chakra raíz, y por eso entonces se pierde la conexión, el polo a tierra, la fortaleza interior que le permite entonces a él tomar decisiones acertadas en un momento específico para que su empresa también salga a flote. Y mire entonces cómo aquí ya no estamos hablando de la salud personal, sino también de la salud de la empresa como tal. Y esa salud de la empresa necesita un polo a tierra y por eso necesita organizarse, pero si el chakra raíz está desorganizado, es muy poco probable que él logre sintetizar lo que necesita para poder llegar a ese punto específico. Qué maravilla toda esta información, Doc. Por acá dicen, es que glándulas son estructuras que producen hormonas, ¿verdad? ¿Qué son las glándulas? Eso es, unas estructuras en el cuerpo que producen hormonas, y esas hormonas lo único que están haciendo es tratar de que esa información, ese mensaje importante que produjo la glándula, tenga un efecto a distancia en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por Las ejemplo, dos que hay se un eje que se encargan llama, de comunicarlo. exacto. Por ejemplo, hay un eje que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ovarios. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Que el hipotálamo le da una orden a la hipófisis para que esa a su vez le dé una orden a la tiroides. Estas son glándulas todas que a su vez le dan la orden a los ovarios o a las gónadas en general, a los testículos, para que finalmente produzcan, por ejemplo, en el caso de los ovarios, un estímulo suficiente para producir los óvulos que se requieren en un momento determinado, pensando, por ejemplo, en la procreación. ¿Sí? Aquí nos están preguntando una cosa que me parece muy interesante. Tengo una situación de hernias discales. ¿Cuál centro energético será el que debo trabajar? Esto hace relación precisamente con el primer centro, que es esa fortaleza, esa unión, y en ocasiones, dependiendo también de la localización de esa hernia, entonces va a tener un significado diferente. Me explico. Mira, los huesos están en relación con ese primer chakra, porque ese primer chakra tiene que ver con las suprarrenales, con el territorio, con el anclaje, con el polo a tierra, pero también con los huesos y por supuesto las vértebras son huesos. Entre las vértebras hay unos discos que le permiten, como un cojincito que le permite a una vértebra deslizarse fácilmente sobre otra, pero si ese disco se somete a mucha presión, se hernia, se expande y puede incluso aprisionar el nervio que sale entre una vértebra y otra. Dependiendo de la localización, puede tener una consecuencia o un significado diferente. Me explico. Por ejemplo, es frecuente encontrar que cuando hay una cirugía a nivel pélvico por una hernia inguinal, por un problema a nivel de varicocele o por una intervención a nivel de las trompas o los ovarios, generalmente las últimas vértebras lumbares se puedan ver afectadas precisamente porque se ve interrumpida esa circulación de la energía. Cuando se genera esa especie de cicatriz, es como si tú tuvieras un cable que cortaste y entonces ya no sigue llevando la energía. Entonces ahí tiende a alterarse la circulación de esa energía y por supuesto a producirse ese efecto. Cuando tú vuelves a empatar ese cablecito, pues la energía vuelve a circular. Y por eso a veces tenemos que entrar a lo que nosotros llamamos desbloquear los chakras o los centros energéticos. Ojo con esto, porque eso sí se ha prestado para muchas informaciones un poquito tóxicas, porque muchas veces a la gente le dicen, venga, le alineamos los chakras y no llame ahora, sino en este segundo, porque estamos no solo uno, sino dos y tres chakras alineados. No, eso es absurdo. Yo puedo mantener mis chakras muy alineados, pero si me pego un susto bien berraco aquí saliendo en este momento, con toda seguridad que se me van a desalinear los chakras. Entonces no tiene mucho sentido. Alinear los chakras es básicamente tener una vida armoniosa, coherente, digamos que desde el punto de vista de conciencia, dirigida a un acto específico con esa coherencia que hemos dicho que es el correcto pensar, sentir y actuar. Doc, acaba de decir usted la palabra más hermosa y es conciencia. Entonces, si yo tengo mi conciencia despierta con esta información, estoy totalmente eh, clara en el momento en el que tengo mis chakras alineados y cuándo se me están desalineando o cuál puedo tener bloqueado. Y en conciencia yo también puedo encontrar la información maravillosa para poder trabajar en esa autoobservación, que es el llamado que hacemos casi todos cuando compartimos esta información. Es, mira, encuentra las herramientas y verifícalas. O sea, tú mismo, tú misma practica y te vas a dar cuenta. Yo, por ejemplo, en el Reiki también, antes, pues con las creencias ancestrales, pues creía que eso era como una ciencia rara, que tenía que ver con energías, que pues imagino uno como energías de espíritus. Bueno, después cuando ya en conciencia encontré la información y la verifiqué, entonces estudié Reiki hasta volverme maestra Reiki. Pues yo no vivo de eso, lo hago conmigo, lo practico con mi pareja o nosotros pues aquí entre la familia, pero realmente hay un poder maravilloso en tener esa información y en verificarla. Entonces la conciencia es eso, toda esta información que tú nos compartes, por ejemplo, ¿cómo nosotros la podemos verificar? Mira, ese fue uno de los propósitos que tuvimos cuando con la gente de Soul creamos este curso de los 7 códigos de la energía. Un poder sin límites lo llamamos porque realmente lo es. Es un poder sin límites. Pero obviamente si yo tengo el último
modelo en el vehículo que utilizo, para no mencionar marcas aquí. Entonces, Sí. yo puedo tener ese... Menciónelas para que se popularicen y nosotros no cobramos por Tenemos eso. ese último Mercedes-Benz y entonces nos quieren, pero no tenemos ni idea siquiera dónde se inserta la llave y mucho menos idea de conducir. Entonces, pues muy bonito y muy de todo, pero no nos va a servir para nada, ¿no? Entonces nosotros también contamos con esas herramientas, pero si no las conocemos, si no tenemos conciencia de ellas, si no tenemos el conocimiento apropiado y además si no lo manejamos con la responsabilidad suficiente, es muy posible que nos quedemos a mitad de camino y entonces no podamos avanzar adecuadamente en esto. Entonces, cuando con la gente de Sol hicimos este curso, pensamos, llevemos herramientas a la gente sencillas, que puedan poner en práctica todos los días, que en algún momento determinado, porque están pasando por una situación específica de su vida, cada quien pueda consultar a esto que le estamos regalando en ese material o que le estamos entregando en ese material y además al workbook, que es el librito este de trabajo que quisimos hacer para que la gente se divierta con él y en verdad ponga en práctica lo que cada cosa significa, entonces alguien cualquiera puede acudir a ese curso y darse cuenta, bueno, es que tengo un problema muy importante con mi pareja. Tenemos un problema de comunicación muy significativo que hace que esta pareja esté tambaleando en este momento. Entonces, ¿cómo empezar a recurrir, por ejemplo, a ese segundo chakra que tiene que ver con la conexión, con el sagrario, con la energía sexual, con la creatividad en el nivel físico y cómo lograr que esa energía, por ejemplo, sexual se transmute para que podamos concretar, materializar, cristalizar nuestros proyectos y permitir entonces que a través de ese segundo centro volvamos a un encuentro que debe ser sagrado. Allí, en verdad, se está dando en ese segundo centro la fotosíntesis, y si se acuerdan, la fotosíntesis en las plantas no es otra cosa que la devoción a la luz, la capacidad de que los cloroplastos en las hojitas de las maticas estén captando esa luz y finalmente se traduzca en una lucecita para aclarar esto que está ocurriendo con mi pareja y qué es lo que está haciendo que nos estemos desencontrando. Y por supuesto también allí está la capacidad de concretar. No es en vano que allí se alojen los bebés, pero también se alojan las empresas en nacimiento y por ahí se aloja todo lo que implica nuestra descendencia en todos los demás planos. Entonces alguien puede decir, sí, esto está en relación con mis hijos, pero también puede estar en relación con mi empresa, que yo la creé y que la miro como una hija mía y que en verdad la he visto crecer y que además me he preocupado por nutrirla y por crear las redes y los vínculos tan necesarios que estén allí. ¿Ves? Entonces cada centro de energía está en relación con eso, con Bueno, una cantidad. entonces, a ver, voy a responderle a algunas personas que nos están preguntando. Yo invité al doctor Alejandro Posada Beud porque él ayer hizo el lanzamiento de un taller virtual magnífico donde nos enseña a reconocer y a trabajar con los 7 códigos de la energía. Entonces, él aceptó este live para compartir, digamos, como tipsitos que nos van a servir muchísimo y que sin necesidad de hacer el taller vamos a poder practicar con nuestros 7 centros y reconocer estos códigos. Listo. Pero resulta que hay varias personas que nos están preguntando. Entonces, yo les quiero decir que les voy a dejar la información aquí y les voy a compartir el link del doctor. Pero las personitas que estén interesadas me escriben y yo les voy a regalar de parte del doctor el libro que él acaba de mencionar. Doc, Ay, menciónenos qué contiene este libro. ¿Para qué? Mientras yo pongo la información ahí. Y si ustedes deciden hacer el taller, pues yo les comparto el link. Les voy a dar un código de descuento del 10%. Ustedes analicen si sí o si no, pero el libro ya lo tienen, ¿listo? Entonces, las personas que me escriban a los mensajes directos de Instagram, o sea, Liliana López TV, me escriben al Instagram 7 códigos, solo eso, 7 códigos, el 7 códigos. Yo inmediatamente le mando el libro y el link con el que ustedes van a poder revisar el curso con el 10% de descuento. Eso no lo sabía el doctor, pero ya le estoy contando. no tenía ni la menor idea, yo lo quiero hacer. Y no tenía ni la menor ¿Lo idea de que quieres hacer fueran a con hacer. descuento? Lo puedes hacer, claro que sí. Entonces yo voy Pero pues, a... la ¿Ah? verdad es que me parece muy rico que lo hagan porque bueno, la intención es que toda esta información les llegue a todo el mundo
y si esta es una forma de hacer que le llegue, pues qué bueno que eso se reproduzca. A ver, quiero aclarar. Primero, no es Hablemos un del libro. libro, ¿no? Hablemos del libro y voy a dejar acá mi WhatsApp también para que en el WhatsApp me escriban 7 códigos y yo les mando el link del curso y el código de descuento y el libro, ¿listo? Bueno, pues mira, primero aclaremos, no es un libro, ¿sí? En realidad, cuando estábamos haciendo esto, a los muchachos de Soul se les ocurrió que hiciéramos una Si es especie un de corto, libro. que es un libro de tareas, Además, digámoslo así. es de los libros, no, perdón, Doc, no escriban aquí porque yo no tengo cómo contactarlos después de que se acabe el live. Deben escribirme a mi mensaje directo del Instagram o al WhatsApp. Yo no tengo cómo contestarles acá. Si escriben 7 códigos aquí en el chat, yo no tengo cómo responderles. Tiene que ser en mi WhatsApp o en los mensajes privados de mi Instagram, Liliana López TV. Listo, escriban 7 códigos a mi WhatsApp, no por acá porque no tengo cómo enviárselos. Listo. Entonces, Entonces, ¿qué pasó? sí. Que esta gente, Soul, Sergio, Camilo, Miguel, todos ellos que estaban allí con nosotros, Cristian, Daniela, estuvimos grabando todo esto y se nos ocurrió que qué bueno que la gente tuviera una especie de libro de tareas para poder, en la medida en que va viendo el curso, por eso sería bien interesante que tuvieran el curso, porque en verdad fueron horas y horas y horas de filmaciones de las cuales tratamos de extractar lo mejor y realmente hay una casuística allí relatada muy especial, pero este librito de apoyo sirve porque a mí me dijeron haga esto, pero no me dijeron cuánto tenía que escribir y yo me fui extendiendo y no me di cuenta y resulta que cuando me di cuenta tenía 120 hojas. Veo que Sergio ya lo comprimió y lo sacó con letra mucho más menuda, como en 70 páginas tal vez. Pero, ¿qué es este libro que a mí me parece muy interesante, que llamamos el libro de tareas o el workbook? ¿Sí? Lo que tiene eso es una descripción breve del centro energético en especial, que estamos hablando de cada uno de los 7 centros, pero además de qué tareas realizar y de cómo realizarlas y de qué puntos tocar, qué interrogantes surgen a través de ese workbook. A mí me parece fascinante, de verdad, modestia aparte, lo que surgió a partir de eso. Pero, por supuesto, este es un material que sirve para entender que lo que hacemos en los videos, en todo lo que está ahí en el curso, lo van a ver reflejado en el workbook y, por supuesto, si tienen el curso, van a entender muchísimo mejor aquello de lo que yo estoy hablando en el libro de tareas. Doc, yo debo compartir mis verificaciones porque cuando uno empieza a trabajar en este proceso del desarrollo interior, entre más practica y verifica, obtiene resultados de armonía en todos nuestros indicadores: salud, dinero, paz interior, adaptabilidad, fluir con el universo, recursos, relaciones, ¿sí? Sí. Y entre más trabajamos en nosotros, más información nos llega, pero esa información cada vez es más divertida, es más fácil de comprender. Y por eso sé que este taller llega como casi desmenuzado, como decimos nosotros, como listo para digerir. Pero bueno, ya hablamos del taller, ya hablamos del regalo, ya la gente está escribiendo a mi WhatsApp 7 códigos, ya están escribiendo también al Instagram. Hablemos de los otros. Bueno, tiene un tercer módulo que es el chakra tercero o el desapego, como yo lo llamo, en la nomenclatura de los orientales, ellos lo llaman manipura, ¿sí? Que casi suena como que a manipula, ¿no? Entonces, Sí, me ibas a interrumpir, ibas a decir algo. no, Ah, estaba buscando en bueno, es que entonces ese es el color. Yo lo veo aquí en realidad reflejado como el plexo solar. Tal vez tenían la tarjetica del segundo chakra, este es el tercer chakra. Realmente en la tarjetica del segundo chakra debiste haber tenido un color naranja propiamente, no sé si lo tengas ahí, pero ese, fíjense que aquí ya hay 6 petalitos, en lugar de 4 pétalos hay 6 pétalos. ¡Ay, ¿Sí? sí, Doc, En cuenta. sí! Entonces vamos aumentando en unidad vibracional y eso significa que al principio estábamos en contacto con el reino mineral, que ahora estamos ahí con el reino vegetal en ese segundo centro y por eso el color empieza también a cambiar y a transmutarse del rojo al naranja. Al principio la energía fuerte que necesitamos del rojo y aquí entonces vamos pasando al naranja,
que es ese, y si ponemos el amarillo lili, fíjense que en el amarillo vamos a encontrar ya no 6, sino 10 pétalos, ¡Ay, no! 10 pétalos. Entonces, Sí. entonces son energías que van aumentando en su vibración y por eso en el chakra tercero o en el manipura o en el plexo solar ya vamos evolucionando hacia algo infinitamente mayor y allí ya nos conectamos con el reino animal, pero conquistamos el movimiento, conquistamos una cosa fundamental que es la necesidad de soltar, ¿sí? Eso, me encanta que vayas mostrando eso así. Y en ese soltar, en el tercer centro, estamos desapegando, nos estamos siendo un poquito más flexibles, nos estamos permitiendo a cada uno de nosotros también hacer un camino en el que liberamos las emociones, en el que la barrera diafragmática va separando el pasado del presente que ya nos invita a vivir en el cuarto centro, que sería ese presente en el que el amor realmente tiene su máxima expresión. Pero entonces ahí, en el plexo solar, por eso tenemos tantas patologías actualmente, porque nos mantenemos elaborando duelos, simplemente porque no nos atrevemos a soltar. Y en ese plexo solar, entonces están las gastritis, las úlceras gástricas, el Ay, colon irritable, las pancreatitis, los problemas del hígado, del vaso, en fin, todas estas cosas, los problemas de mala absorción de los alimentos, porque están tocando ahí ese plexo solar. Por eso, cuando alguien tiene una cosa que no le permite desapegarse de su pareja o de algo con lo que esté tremendamente aferrado, dice, siento un vacío en la boca del estómago. Y precisamente entonces no quiere comer, se le quita el apetito porque ese plexo solar se congestiona de tal manera que inmediatamente nos llama la atención y casi que pega un grito desesperado y nos dice, hey, por favor, yo quiero volver a sentir una sana ambición, hey, por favor, yo quiero amar para la libertad. Y entonces ya no me apego, sino que más bien te libero, te suelto y entiendo que cada uno tiene su propia individualidad. Por eso muchas parejas fallan allí, porque el exceso de apego, de retención, los celos y la celotipia, la inseguridad que muchas veces ocurre a nivel de este centro que quiere retener a toda costa, hace que el otro no vibre en una frecuencia que le permita estar libre. El amor verdadero libera y genera un movimiento de desapego total para poder entender que la sana ambición es lógica, pero cuando la ambición se convierte en codicia, ya nos empieza a afectar demasiado severamente. por eso es que también cuando estamos en esos procesos de tusa, que hemos hablado también del tema, el vacío y el hueco es aquí, Claro, en la boca del claro, estómago. claro. Esa tusa tan tremenda de la que hablábamos en estos días. Y realmente ahí está, y con Gonzalo y con la doctora Liliana, lo que estábamos diciendo era precisamente ahí, en ese tercer chakra, se maneja mucha parte de la tusa que no debería ser manejada ahí, en realidad debería ser manejada en el cuarto centro, porque es cuando amamos para la libertad y es desde allí donde verdaderamente nosotros encontramos al otro. Entonces, en ese tercer centro, ya fíjense que nos estamos soltando el pasado, por eso no es en vano que esté ese gran músculo que es el diafragma, que separa el tórax del abdomen, ¿sí? El pasado del presente, y casi que nos invita entonces a hacer ese camino de ascenso, y ese es un proceso demasiado complejo, eso no se hace de un día para otro. La humanidad lleva en este proceso cientos de años tratando de poder pasar esa barrera para poder empezar a entregarse generosamente y por supuesto compartir todo de manera generosa, porque no solamente roba el que sustrae algo, sino el que no da lo que le tiene también, como sus dones, sus conocimientos, sus talentos. Esto de compartir amorosamente estas cosas, yo creo que es una manera de entregar y de servir. Y por supuesto, creo que no hay un placer más grande que el de servir. Ya lo decía Gabriela Mistral en su poesía, el placer de servir. Le hace una poesía solamente al placer de servir y vemos cómo realmente empiezan a circular tantas cosas maravillosas. Y es dando como recibimos, Dog, y lo hemos verificado y es como llegan cosas maravillosas a nuestra vida, personas increíbles, momentos y experiencias de crecimiento, porque es lo que necesitamos para poder evolucionar, herramientas, ¿no? Entonces, si Claro, nosotros vamos al colegio a aprender, pero tenemos buenas herramientas, el colegio va a ser bacanísimo, chévere, si no, va a ser una sufridera,
una lloradera, una angustia, un victimismo. Entonces vamos a pasarla bien en este colegio de la vida. Y es Doc, por acá dividiendo dicen, ay, también ya cómo se entendí, tengo el multiplica. plexo solar full. Por ahí nos cuenta Leonela. Tiene el plexo solar que, perdón. Dice, doctor, ya entendí. Tengo el plexo solar full. Oh my God. Ya lo observó. Entonces, al observarlo, ya viene la información de cómo poder trabajarlo, ¿no? Ajá, qué Mi maravilla, qué doc, maravilla. notas musicales para acá, ¿cuáles son? Entonces, Do, re, do con el rojito, re y mi. Así, como va la escala do, musical en acento, ¿sí? Re y, y mi. Entonces, y fíjense que es la... bien interesante. Yo puedo, por ejemplo, en un momento, porque esto tiene combinaciones y eso es lo que está explicado en los videos, por eso te digo yo que eso es un Es complemento. un Yo puedo complemento. decir que resulta que no funciona bien el primer centro porque se me movió el piso, se me movió el territorio, pero resulta que cuando paso el colorcito rojo, mi cuerpo debería reconocerlo en ese primer centro. Sin embargo, si por ejemplo yo con el pulso entiendo que al pasar el color rojo me resuena en el cuarto centro, yo sé que tengo que recuperar el territorio, que es el primero, pero en el cuarto centro. Entonces, en ese cuarto centro, ¿qué puede estar ocurriendo? Fue pucha, que como se me movió el piso, descuidé a todo el aspecto relacional, descuidé a mi pareja, descuidé la relación con mis hijos, descuidé la relación con mis compañeros de empresa y por supuesto entonces tengo que volverle polito a tierra a ese centro cuarto que es el de la generosidad y la entrega, pero también el de las relaciones. Ahí precisamente, fíjate que ya hay 16 pétalos allí en este movimiento del chakra cuarto, el del corazón, y es muy bonito porque ese es el de la gratitud y la entrega. Entonces allí empiezan a ocurrir verdaderas magias. En verdad, ese cuarto centro, el verde profundo en ese cuarto centro, que es todo perfecto hasta cuando llegamos a hablar de Nacional, en verdad No, por favor, se nos desconectan los mentira. hinchas. Por estos días somos hinchas de Nacional también porque lo necesitamos en Copa Libertadores haciendo las cosas maravillosas que esté haciendo. Entonces, ¿qué pasa también? Que ese cuarto chakra, fíjense que ya empieza a aumentar todavía más sus niveles vibracionales. Hay Para 16 las personas unidades que, vibracionales. espere, para las personas que entraron hace poquito, entonces vea, sí, es verdad, acabo de aprender contigo que aquí hay 4 petalitos, ya en el chakra siguiente, 2, 4, hay 6, aquí ya hay 10 10, y aquí 16. y aquí, ¿cuántos hay aquí? 16. 16. Esta es una maravilla. Los Y cuatro, entonces, ¿qué empieza? entonces sería do, re, mi, fa. Y fíjense que Ahorita fa, hablamos de por qué notas musicales. Algo tendrá que haber claro, ahí dentro de esos códigos para alinear con las notas. es que de una vez digámoslo, cada nota musical es un patrón frecuencial, ¿sí? Que diferencia un tono de otro, ¿sí? Entonces resulta que esas notas van atendiendo, y no en vano, en la escala de 7 notas musicales, no en la escala antigua pentatónica, sino en la escala de 7 notas, como es la que utilizamos actualmente, ahí en el cuarto lugar, es decir, la nota del medio, es la nota fa. Eso significa que cuando estamos en equilibrio, en el medio, en el corazón, en el amor, ese cuarto centro se regula y entonces esas unidades vibracionales empiezan a tener una resonancia maravillosa que nos permite a nosotros encontrar el equilibrio, encontrar que somos lo que nosotros sentimos y empezar a entender que el sufrimiento en verdad es pasajero, porque cuando es transmutado desde el amor, nosotros podemos proyectarlo y aprender una lección para no quedarnos en la víctima o en el victimismo, sino empezar a avanzar y lograr la coherencia y la sincronía con nuestros diferentes centros, porque el cuarto centro es el alquimista, es el del fuego que transmuta, es donde se da la verdadera magia interior que cada uno de nosotros tiene. Por eso cuando queremos centrarnos nos llevamos las manos al corazón y a veces cerramos los ojos y sentimos esa circulación de la energía a través de nuestro cuerpo y empezamos a desarrollar una cosa poderosísima que es la intuición, porque cuando el corazón atesora la mente, entonces ahí se empieza a desarrollar la intuición. Eso es absolutamente mágico porque estamos condenados, a la felicidad y realmente ahí entendemos que la felicidad es una decisión y empezamos a entender, como lo vemos preciosamente
en ese curso cómo empezamos a lanzar el corazón tras nuestras mejores ideas, porque ese corazón lo que está haciendo es liberarnos de la culpa y metiéndonos en los órdenes del amor para que ese patrón frecuencial sea tan intenso que lleguemos al autorreconocimiento y la autoaceptación y nos demos cuenta que allí en verdad está el secreto del control de la vida misma, que no es otra cosa que el control de los ritmos y de las pausas. Quien maneja los ritmos y las pausas, y eso es el corazón, regulado también desde el pulmón, ahí nosotros estamos realmente encontrando lo que es el secreto de la vida y empezamos a leer la partitura de la vida que está escrita en fa mayor, digámoslo así, en ese fa mayor que nos conecta con la posibilidad de servir, y por eso cuando el corazón es activado desde los órdenes del amor, realmente allí podemos encontrar el servicio como máxima expresión. Nos dicen los pétalos, ¿qué significan? Lo que estábamos diciendo, allí ellos, los orientales, los asemejan a pétalos, pero lo que quieren graficar con esos pétalos no es otra cosa que entender que son unidades de vibración más altas, es decir, frecuencias más altas cada vez. Digamos que vamos incrementando ese patrón frecuencial en la medida en que vamos ascendiendo hacia los chakras superiores, y por lo tanto una vibración del séptimo centro será infinitamente más alta que la del primer centro. Entonces, es el primer centro, 4 unidades vibracionales. El segundo, 6 unidades vibracionales, vamos aumentando ya en frecuencia. El tercero, 10 unidades vibracionales. El cuarto, 16 unidades vibracionales. Y vemos cómo entonces vamos en ese camino de ascenso, acercándonos a una cosa que es una especie de cuello de botella, donde ya nos vamos a encontrar con el quinto centro, que está representado por el color azul. Y ese quinto centro es el de la creatividad psíquica, me encanta. Yo nunca había visto cómo me fueran llevando así tan sabroso, Lili. Me encanta lo que estás haciendo. En verdad que me emociona. Aquí me vas a tener hasta las 3 de la mañana. El problema va a ser tuyo porque debes tener más likes enseguida. No, yo no tengo más lives. Lo que pasa es que no creo que me dure la batería, ni tampoco, ni tampoco el tiempo me va a alcanzar porque apenas terminemos el live me voy a inscribir en tu curso inmediatamente. Eso No, sí. es en serio. ¿Por qué? Porque están en una inversión muy económica, Doc, o sea, $147 más el 10% de descuento que me dan a mí, o sea, lo voy a aplicar a mí misma. Entonces eso va a quedar como un regalo para la vida, además porque es un acceso para siempre, Mira, la ¿cierto? verdad, Lili, yo creo que el valor que fijaron ellos es un valor casi que simbólico. Ahí Sí, está inscrito claro. la historia de más de 30 años de experiencia en estas cosas que venimos realizando desde hace mucho tiempo, desde la sintergética, y realmente allí, en eso, en ese costo que a mí me parece tremendamente módico, cualquier curso de fin de semana vale hoy 700, 1 millón, 2 millones de pesos, esto no alcanza ni a ser la tercera parte, y realmente es un curso que te va a quedar para toda la No, vida y al que no puedes es un consultar. costo, es una inversión. Sí, la verdad que es muy bien hecho, y la parte que ellos hicieron de edición es absolutamente fantástica. Ese quinto centro, entonces, sí, porque ya veo que me estás... ya son 48 pétalos allí muy interesantes, y esos No, 40... Doc, es que apenas termine el live, me inscribo al taller y voy y vuelvo a ver el live y hago mis apuntes, porque lo que te dije es cierto. O sea, yo quiero aprender más de estos centros. Qué rico. Porque cuando empecé a conocer la información, voy uniendo puntos hacia atrás y digo, claro, ya entiendo lo que he sentido, ya, por ejemplo, alguien preguntaba acá, ¿se pueden desbloquear con sonidos o con música? No sé la respuesta, pero me imagino que sí. Algo tendrá que ver la música, ¿cierto? Ah, Y esa respuesta está también en ese curso, y sobre todo en la parte de los videos que están ahí a través del curso, porque allí mencionamos muchas maneras de hacerlo, pero además ponemos casos clínicos de gente que estuvo por esos procesos y claro, se vieron involucrados allí, así que sí se puede. Finalmente, la música es un patrón vibracional también. Ese quinto centro, los orientales lo llaman Vishuddhi, que es el centro de la creatividad, pero ya en el plano de lo psíquico, y por eso cuando no se expresan esas cosas se hace un nudo en la garganta que evita entonces que fluyamos de manera adecuada, así tal como Lili lo está poniendo, y eso hace a su vez que empecemos a tener dificultades para expresar
y para que podamos ver esa vida en colores. Ahí en ese quinto centro, en ese color azul, en ese color azul, perdón, del quinto centro, lo que nosotros estamos es pudiendo dar nuestra propia nota y esa es la originalidad, esa es la creatividad, eso es lo que habita en nosotros de una manera sencilla para que cada uno ponga ese tiempo al servicio y ojo con eso, porque cuando el tiempo es puesto al servicio no nos sentimos que nos atragantamos y que ya necesitamos, cuando la gente es esclava del tiempo, toca el quinto centro. Cuando la gente está repitiéndose todo el día, pucha, es que no me alcanza literalmente el tiempo, es que no puedo, es que no me da, eso va a terminar afectando tarde o temprano esa tiroides y por supuesto el otro centro que se comunica con la tiroides, que es el segundo, o sea, el plexo pélvico, donde están los órganos sexuales, ¿sí? Entonces Ah, fíjate cómo qué maravilla. en Le voy a poner ese, un ejemplo. Doc, le voy a poner un ejemplo. Alguien muy cercano a mí está bien gordito. Sabemos que no es normal. Se la pasa trabajando mucho, estaba muy estresado, no le alcanza el tiempo. Entonces puede ser que... y tiene mucha tos y no se le quita y no se le quita y no se le quita. O sea, ahí está. me encanta, mira, es que eso es el quinto centro. Se descuadra la tiroides, que es el regulador de todo el metabolismo en el cuerpo, pero además al quinto centro le pertenecen los pulmones y los senos. Ya entiendes por qué está tosiendo. Esa tos es casi que una manera de sacudirse el mismo. Puede que subconscientemente pues, le está diciendo, venga, necesitamos tiempo, entonces libere tiempo, cree la posibilidad para que usted diseñe otras maneras de hacerlo y no se siente esclavizado por el tiempo. Ahí, Lili, empieza a ocurrir esa magia, porque empiezas a entender lo que decíamos. Allí, en realidad, es verdad que en el quinto centro nos estamos atiborrando de información. Hay gente, como dicen por ahí, a la que no le alcanza el tiempo para nada, y es verdad. Hay gente que se compromete demasiadas cosas y que trata de hacer muchas cosas a la vez a sabiendas de que no va a poder cumplirlas. Cuando tengas un colchoncito, perfectamente tiene que ver con esto. Es muy interesante porque allí realmente en el quinto centro hay magia, realmente expresividad y si nosotros logramos conquistar el quinto centro vamos a poder expresarnos, pero de manera serena y tranquila, pausadas y estamos haciendo un movimiento fundamental. Ese quinto centro, el del chakra de la garganta, en verdad nos lleva a cosas prodigiosas que ya nosotros tenemos la posibilidad de aunar en este punto y es el centro del Vishuddhi, como lo llamamos. Por eso es tan importante dominar el quinto centro porque aquí comienza en la conquista del polo neurosensorial, de aquello que nos diferencia realmente como seres humanos en cuanto al conocimiento. Y ahí ¿Qué es? vamos a mostrar eso. Miren ese colorcito tan bonito, que es precisamente el color índigo. Y ese color índigo es el del sexto centro, el del sexto chakra, el del Ajna chakra, como se le llama, y es el de los 96 pétalos, así se le conoce a ese punto. ¿De los 96 pétalos que qué? ¿De los qué? de los 96 pétalos, ¿sí? Por eso no los, o sea, los muestran como en Como uno gigante. dos estructuras de 48 que se juntaron, pero pues obviamente pintar ya esos 96 pétalos es mucho más complicado, entonces los pintan así como queriendo decir en cada una de estas unidades, exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, ese sexto centro no es otra cosa que la capacidad de integrar la información. Allí en el sexto centro se da lo que algunos llaman la visión interna de la información, porque interiorizamos, sintetizamos toda la información y en ese sexto centro entonces nosotros podemos imaginar que imaginamos. En ese sexto centro nosotros podemos ver un poco más allá de las cosas. En ese sexto centro puedo concretar la información que hay entre un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, entre lo matemático y lo concreto, con lo abstracto y lo creativo y lo, digamos que más intuitivo, más poético, más lúdico, si se quiere. Aquí ya se insinuaba todo lo lúdico, aquí entonces unimos esas informaciones que hay en lo lúdico y entonces vamos pasando del intelecto a la intuición y allí empieza a haber una cosa absolutamente reveladora porque es donde el sabio se da cuenta que ha adquirido el conocimiento pero que no tiene ningún sentido si no lo aplica al cuarto centro donde estaba la generosidad para compartirlo. Doc, venga, espere un momentico porque aquí preguntó Liliana
y con su nombre tan maravilloso, espectacular, luminoso, pues tenía que leerla. Dice, ¿qué glándula se afecta? Mencionemos las glándulas de cada uno. Bien, el primero, suprarrenales, ¿sí? El segundo, las gónadas, o sea, los testículos o los ovarios. El tercero, el páncreas, que tiene que ver con los apegos. El cuarto, el timo, que es esa glandulita del autorreconocimiento. El quinto, con la tiroides. Y ese sexto, con la hipófisis o pituitaria. No, 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 lo que tenemos aquí es mejor dicho, este live se nos tiene que volver viral. Pero sin duda, Doc, porque en verdad si usted está quedando nos, muy rico. nos ha compartido tanta información en una hora, yo, la verdad, prometo hacer ese curso muy juiciosa. Me Y parece. cuando termine el curso, volver a hacer un live y ser yo la que le responda sus preguntas de todo lo que nos aporta con esto. O sea, es que solamente con esto que he aprendido hoy. Mira, por ejemplo, el lograr identificar una tos de un familiar muy cercano que no se le quita, ha subido de peso mucho sabiendo que no estaba tan subidito, y realmente está trabajando, siente que no le alcanza el tiempo, porque realmente no es que esté ocupado, siente que no le alcanza el tiempo. Y además tiene que revisar cómo está, porque ese quinto se conecta con el segundo, entonces cómo está su conexión con su pareja y cómo está esa parte del sagrario, de su energía sexual y del encuentro con el otro o de su descendencia, como lo decíamos al principio. Lili, yo quiero que esto me lo dejes a mí como colaborador también, porque esto me pareció Ay, valiosísimo, todo este material, de verdad que me encanta, me parece maravilloso como lo has conducido hoy. Doc, para mí es un honor, gracias, claro que sí, yo feliz de estar en tu perfil, para mí es un regalo de la vida. Qué rico. Llegamos al séptimo centro. Algunos lo pintan con el blanco y otros con el morado, con el violeta mejor. Entonces, ese séptimo centro es el de, algunos lo llaman el de los 972 pétalos o el loto de los 1000 pétalos, porque lo dicen así más digamos que más generalizado, ¿sí? Y ese séptimo centro que se conoce como el Sahasrara es la conexión con lo espiritual, es la conexión con lo que va más allá en la sabiduría del silencio. Fíjense que, por ejemplo, cuando una enfermera tiene su traje blanco, casi que implica y lo invita a uno al silencio, y han visto que en los hospitales ponen ese signito así de la enfermera con su traje impecable, haciendo esto como dice silencio, acallemos un poquitico el ruido de nuestras emociones, y allí entonces pasamos de los ideales a las aspiraciones, empezamos a entender por qué la ciencia pura tenía un sentido y empezamos a entrar en sintonía con un propósito en la vida. El séptimo centro por eso nos lleva generalmente a que nos conectemos con lo espiritual, con esa fuerza superior que nos está guiando y nos está diciendo, hey, ven un momentico que fuiste creado a imagen y semejanza mía, bueno, no precisamente mía, no, fíjate, sino de la energía superior que realmente nos dice, estamos aquí conectados y entonces somos uno. En verdad ya aquí no existe el separatismo porque no tiene ningún sentido y es allí donde recuperamos la devoción y la consagración que nos van a permitir expresar la máxima manifestación de la voluntad y entonces allí realmente ya sí estamos preparándonos para conectarnos con el alma, que será motivo seguramente de otro curso. Claro, 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 claro que sí, mi doc, porque es que, en serio que es que vamos en ascensión. Lo que dice la mente universal es cierto, o sea, no hay procesos de involución, siempre estamos evolucionando. Y en algún momento empezamos a unir los puntos hacia atrás, con toda la información que nos va llegando. Claro. Muy importante, y aquí están preguntando, los siquiera nos hicieron caer en cuenta, ese séptimo chakra tiene que ver entonces, ese séptimo código de energía con la glándula pineal o con la Claro. epífisis, como también se le conoce, que es ese faro interno que se enciende en el momento en que en verdad tenemos que iluminarnos a nosotros mismos y tenemos que darnos cuenta de qué era el momento de salir de la oscuridad para encontrar esa claridad mayor que por eso ya nos invita a conectarnos con el espíritu. Claro, Doc, qué coherencia hoy, definitivamente.
Como ¡Qué dicen por la coherencia! Maruca, el que quiera más que le piquen caña. Ave María. Ave María, sí. Definitivamente. Doc, ese curso tiene acceso de por vida. Así que es importante decirle a las personas, vean, ustedes van a adquirir el curso del Doc, los 7 códigos de la energía y les queda ahí para siempre, para que repasen, para que estudien, para que verifiquen, incluso para que después compartan, porque la información es del universo, está de la mente universal. Lo que hizo el doctor fue durante 30 años recogerla, verificarla y condensarla en una forma en la que nos las va a comunicar de una manera fácil, sencilla, comprensible, practicable y verificable en este curso, los 7 códigos de la energía, que además es a través de la plataforma de Hotmart. Entonces, si ustedes quieren ese workbook para tener más información, que será un gran complemento si hacen el curso, y si no, pues ahí también lo tienen, me escriben a mi WhatsApp 313-677-4442, 7 códigos, no me escriban más, no me manden audios porque con los que me escriben 7 códigos son los primeros que voy a contestar hoy. Y les mando el link con la información. Además, hoy tendrán un descuento de acción rápida hasta las 12 de la noche del 10% con un código que yo les voy a dar. Qué bueno, Eh, qué bueno. si Yo lo no compran tengo por ese el lado código, del pero doctor, sí te perfectamente mando. lo pueden hacer, que les toca full el precio, conmigo el 10. Yo Y quiero hacer están usted mándame 147 dólares. ese código. ¿Qué me decías? Que Te están interrumpí, qué pena. 147 dólares la inversión. Únete, Doc, únete que yo te doy el código de descuento. Lili10. Qué maravilla, qué bueno. En verdad que yo insisto, modestia aparte, es un curso que es casi que una consulta a la que uno puede recurrir en cualquier momento de su vida. Y créanme, esto es válido eternamente, porque es que, ¿qué pasa? Esto mismo que yo les estoy contando hoy es lo mismo que yo empecé a escuchar hace 30 años. Es decir, que este código tan poderoso de estas 7 energías poderosas realmente están haciendo que nuestra vida vaya siendo cada vez más amable, más tranquila, pero que a su vez podamos conectarnos y poner en práctica tantísimas cosas que en el día a día nos preguntamos, ¿y por qué y para qué me está ocurriendo esto? Y entonces, ¿a quién acudir? Antes de fijarse en eso, consulten esto allí porque está escrito, está descrito también en las imágenes preciosas que logró hacer este equipo de Soul en su edición. Y en verdad que honestamente considero yo que esto es un poquitico de oro en polvo. En verdad no es simplemente ustedes saben que no soy muy bueno para hacer propagandas ni mucho menos de lo mío, pero es que esto a mí me Doc, emociona profundamente. es que es un regalo y que no le, o sea, que no se le, permítame, que no se le atore, por favor, en el chakra garganta. Es un regalo de evolución, es un regalo de conexión, es un regalo de sabiduría, es un regalo que además, gracias a la tecnología, tú lo puedes comprar y compartirlo con tu familia. Familia, venga, vamos a ver este taller juntos, las clases son en video, los videos son totalmente explicados de una manera tan dinámica que ustedes lo van a poder percibir en este instante. Si terminamos, cuando terminemos el live, entran a la cuenta del doctor, que ustedes pueden empezar aquí a dar cliccito y a seguirlo, las personas que no lo sigan, y se regalen la oportunidad de ver esos primeros videos, esos contenidos donde son apartes del taller. Por eso ayer que estuve en el lanzamiento, yo dije inmediatamente, o sea, yo quiero que le contemos esto a la audiencia, que gracias a Dios se ha creado esta familia cósmica hermosa, que estamos siempre dispuestos a aprender de tantos maestros, Doc, y por eso usted no se le debe atorar la garganta y decir, es un regalo, gracias, Doc, es un regalo. Y la compensación de ese regalo, que es un movimiento energético, sin duda, es una inversión que en mi práctica de esa información será multiplicado, es verificado. Yo realmente, cada vez que invierto en un taller, cada vez que verifico y comparto mis verificaciones, me conecto con la riqueza, me conecto con mejores relaciones, me conecto con más salud y con más adaptabilidad. Mi paz interior se regula. Eso no significa que en algún momento no se le desequilibren a uno los chakras. Y Pero como obvio, ya no tengo la chancla de mi mamá para que me los alinee, me toca hacer el taller eso me encanta, eso me para encanta, qué rico. alinearlos yo misma, El para alinearlos yo autochancletazo. misma. No, no, no.
No, yo prefiero ya con amor, esas épocas de dolor ya no, ¿qué tal? Ya ahora con amor. Sí, Entonces, gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a hacer un resumen en este momento de los chakras. ¿Para qué? Para que cortemos ese pitico del final y lo ponemos en un reel. Listo. Entonces, perfecto. gracias a todas las personas que están conectadas y que hacen parte de de esta escena que vamos a multiplicar y a volver viral. Vamos a hablar de los 7 chakras, empezando por el chakra raíz, rápidamente el color, la glándula y ¿y qué más? Y los pétalos que representan la vibración y la nota musical. ¿Listo, mi doc? Listo. Entonces, primer chakra, Tiene chakra que raíz. quedarme un minuto y medio. Ay, fue madre. Espere pues, no, espere. Espere pues. Bueno, chakra raíz, primer centro, 4 pétalos de energía, 4 unidades vibracionales, el territorio, la concreción, el polo a tierra. Segundo chakra, el chakra de las gónadas, el chakra de la creatividad física, el color naranja, la nota re en la escala musical, 6 unidades vibracionales y vamos en camino de ascenso y es también la descendencia. El tercer chakra, el plexo solar, el plexo de las emociones y de los apegos, que tiene que ver precisamente con el color amarillo y que en realidad está conectado con aquello que no hemos podido soltar en un momento determinado y que casi nos reclama a través de estas unidades vibracionales y de la nota, en este caso mi, soltar esa información y empezar a entregarnos y a desprendernos. Cuarto chakra, el contacto con el corazón, con la energía del amor, con lo relacional, con la capacidad de entrega, con la nota fa y este color verde que también tiene que ver con la armonía de este cuarto centro. Quinto chakra, el chakra de la garganta o Vishuddhi, que tiene que ver precisamente con la expresión verbal, con la creatividad en el plano psíquico, con la expresión, con la manifestación, con el drenaje, pero también con la glándula tiroides, que tiene que ver con el metabolismo y con la nota sol, que es parte de la expresión. Sexto chakra, el Ajna chakra, el de la síntesis o integración de la información, el de la capacidad de fusionar mucha información, el del color índigo, el de esas unidades vibracionales que son 96 y precisamente el que nos permite reunir todos estos conceptos. Y el séptimo chakra, el de la coronilla, el Sahasrara, el que nos conecta en realidad con la parte espiritual, con todo lo que nos trasciende como seres humanos y nos invita al contacto con la espiritualidad y casi que al desarrollar ese faro interior que es la pineal o epífisis. Ay, doc, yo creo que sí nos dio. Vamos a ver ahorita que lo descargue y lo suba a YouTube también. Si nos da tiempo para hacer el reel y si no me encargo de que lo logremos. Porque de verdad que es maravilloso aprender, porque yo sé que detrás del conocimiento que hoy nos ha compartido hay 30 años de investigación, de verificación, de comprensión, pero sobre todo de sentarse a decir, ¿cómo digo esto? Que lo entiendan todos, porque aquí todos lo entendimos. Que alguien diga no entendí y que se vea el live si quiere que le piquen caña. No, gracias, gracias a Soul, gracias a Sergio, que está detrás de todas estas estrategias maravillosas. Sergio definitivamente es un sensei de marketing digital. Él sabe, lo amo, lo admiro. Y bueno, nos hemos encontrado en unos proyectos supremamente hermosos y cada vez, mira, hay más verificaciones de que los resultados en armonía te dicen, este es el camino. Doc, desde que te conocí, lo único que he hecho es crecer, crecer y crecer. Gracias por todo lo que aportas a mi vida. Muchas gracias, Lili. Quiero anticipar que a raíz de eso que hicimos ayer con la gente de Soul, también con Jaiber Pérez vamos a hacer mañana un encuentro al mediodía también para que hablemos y sigamos conversando de estos 7 códigos maravillosos de la energía. Con Jaiber mañana al mediodía. Eso es, mañana sábado al Con mediodía. Mañana al mediodía estaremos ahí y compartiremos también la imagen en los estados para que nos programemos, porque en la repetición está esa forma de desaprender y reaprender de una manera
más rápida. Entonces, las notas musicales están diciendo notas musicales, notas musicales. Entonces, a ver, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y quiero decirles que Correcto. antes de este live no sabía eso. Así que si quieren saber por qué lo hice de una manera tan rápida, tan natural, si se ven el live completo, ustedes también lo van a poder hacer. Ese es un reto que les ponemos el Doc y yo. Gracias, Doc, porque en serio que qué clase tan magistral. Qué rico compartir contigo y con tantas Encanta la personitas que manera están. me encanta la manera como lo conduces, me encanta esa felicidad que irradia siempre, esas pestañitas que siempre son cosas serias. Qué maravilla. Y qué bueno que Es que podamos son compartir todo esto. naturales, Doc. Totalmente natural, no te he dicho otra cosa. Recuerda pues dejarme como colaborador porque sí quiero compartirle esto a mucha gente que nos sigue también.